Ok, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Profesor X. La clase de hoy será sobre pirámides, así que tomen sus apuntes y comencemos. Bien, entonces hablemos de las pirámides. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide es un poliedro, es una figura geométrica de 3 dimensiones que está formada por caras planas. Vemos, cada una de estas caras es una figura plana y que se diferencia de los prismas en que las pirámides solo tienen una base, que es esta de acá. El caso de los prismas tienen dos bases, una abajo y otra arriba, que son exactamente iguales. Las pirámides solo tienen una base. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de las pirámides. Primero está la base, que es esta figura. Esta cara que está es como el piso de la pirámide. Luego tenemos las caras laterales, que son todos estos triángulos. Algo importante a tener en cuenta es que en las pirámides las caras laterales son triángulos, mientras que en los prismas las caras laterales eran cuadriláteros, es decir, figuras de 4 lados. En este caso las caras laterales son triángulos. Una cara lateral, por ejemplo, sería esta de aquí. Para este ejemplo, la pirámide tendría 4 caras laterales. ¿Okay? Tenemos también las aristas, que son todas las líneas donde se unen las caras laterales y la base. Recordemos que los lados de la base se llaman aristas básicas y las aristas que unen las caras laterales se llaman simplemente aristas laterales o solamente aristas. Además tenemos los vértices. Recordemos que los vértices son los puntos donde se unen las aristas. Aquí tenemos estos 4 vértices y este, que es el vértice donde se unen, donde convergen todas las caras laterales, que se llama cúspide. Este vértice es la cúspide de la pirámide. ¿Okay? Esos son los elementos de las pirámides. Si esta pirámide, que es una pirámide cuadrangular, porque su base es un cuadrilátero, es un cuadrado, si esta pirámide la desdobláramos, la desarmáramos, nos quedaría algo como esto. Aquí también podemos ver los elementos. Esta sería la base. Aquí tenemos las 4 caras laterales, nótese que son 4 triángulos. Estas serían aristas. Y en las esquinas, en los puntos donde se unen las aristas, serían los vértices. Recordemos que la cúspide sería el punto donde se unen, que es este mismo, que es este mismo, que es este mismo. Los 4 puntos son el mismo, que son donde se unen todas las caras laterales. ¿Ok? Bueno, entonces, para poder determinar el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide, necesitamos algunas medidas, que son las siguientes. La altura de la pirámide. La altura siempre se va a medir desde el piso o desde la base hasta la cúspide. Toda esta distancia será la altura de la pirámide. Además necesitamos algo que se llama la apotema. La apotema es la distancia que hay entre la cúspide y entre el punto medio de cualquiera de los lados de la base. Entonces, la distancia que hay en este sentido. Esta línea verde es la apotema. ¿Ok? No debemos confundir apotema con altura. Es un error muy común. Recordemos que la altura va desde la cúspide hasta el centro de la base, o sea, hasta este punto de acá. Esta distancia roja, aquí voy a borrar un poquito estas líneas para que no se me confundan. Esta distancia roja es la altura de la pirámide, y esta línea verde que va bajando por una de las paredes, por una de las caras laterales, es la apotema. Es decir, si nosotros miramos aquí, esta distancia es la apotema, mientras que la altura se mediría desde la cúspide, una vez armada la pirámide, desde la cúspide hasta el centro de la base de la pirámide. Son medidas diferentes y tenemos que tener en cuenta las dos. Si se fijan, entre la altura h
vamos a borrar aquí esto, entre la altura que es h y la apotema, y esto que es la mitad de un lado, se forma un triángulo rectángulo. Recordemos que si es un triángulo rectángulo podremos aplicar el teorema de Pitágoras. De estos tres lados, la apotema sería la hipotenusa. Entonces podemos determinar la apotema de una pirámide mediante el teorema de Pitágoras, que nos dice que esto es igual a la raíz cuadrada de la altura de la pirámide al cuadrado más este que es la mitad del lado, llamémoslo L medios, ¿sí? Un lado sobre 2 elevado al cuadrado. Esto sería para cuando nos pidan hallar la apotema o cuando tengamos que hallarla para determinar alguna de las medidas de la pirámide. Bien, entonces tenemos la apotema, la altura, lógicamente también necesitamos lo que mida el lado de la base y necesitaremos el área de la base. Cuando es un rectángulo, recordemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura del rectángulo, no de la pirámide. ¿Listo? Si la base no es un rectángulo, sino que es un cuadrado, recordemos que el área de un cuadrado es igual al lado elevado a la 2. O sea, en este caso, para determinar el área de la base, o sea, toda esta superficie, tendríamos que elevar el lado al cuadrado. Si la figura, en cambio, no es un cuadrado ni un rectángulo, sino, por ejemplo, un triángulo, recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Base por altura de la base, no de la pirámide. ¿Listo? Ya más adelante en algunos ejemplos iremos aplicando esto para que lo entiendan un poco mejor. Ok, entonces recordemos las medidas que necesitamos: la altura, la apotema, la medida del lado, esta pequeña medida que es la mitad del lado, y el área de la base. Con eso podemos determinar área lateral, área total y volumen. Vamos a ver cómo se determina el área lateral. Bien, analicemos esta pirámide con estas medidas: una altura de 4 centímetros, una apotema de 5 centímetros y una base que es un cuadrado de lado 6 centímetros. Vamos a determinar el área lateral, el área total y el volumen de esta pirámide. Entonces comencemos con el área lateral. La fórmula para determinar el área lateral de una pirámide es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide sobre 2. ¿Ok? Primero entonces tendremos que hallar el perímetro de la base. Como son 4 lados que cada uno mide 6 centímetros, pues muy sencillo, simplemente multiplicamos 4 por 6. Ahora multiplicamos esto por la apotema de la pirámide. En este caso la apotema sería 5, que ya el ejercicio nos la está dando. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2. 4 por 6 es 24. Aquí tendríamos 24 por 5 sobre 2. Podríamos hacer 24 por 5 y el resultado dividirlo entre 2, o 24 dividido entre 2 y el resultado multiplicarlo por 5. Nos tiene que dar el mismo resultado. 24 entre 2 sería 12, por 5 sería 60. Aquí tenemos esto en centímetros. Esto también está en centímetros, por lo tanto, esto sería centímetros cuadrados. Esta sería el área lateral de una pirámide con estas medidas. Ahora determinemos el área total. Para hallar el área total de una pirámide, utilizamos la expresión área de la base más área lateral. El área de la base la tenemos que hallar porque el ejercicio no nos está dando ese valor, y el área lateral son estos 60 centímetros cuadrados que ya habíamos determinado. Como la base es un cuadrado, recordemos entonces que el área de un cuadrado es igual a la medida de su lado elevado a la 2. En este caso el lado mide 6 centímetros, por lo tanto el área sería 6 elevado a la 2,
que eso es igual a 36 centímetros cuadrados. Entonces el área de la base para este ejercicio es 36. De manera que el área total es igual al área de la base, o sea 36, más el área lateral, que sería 60. Por lo tanto, el área total sería 96 centímetros cuadrados. Porque recordemos que eso está en centímetros cuadrados y eso también. Centímetros cuadrados más centímetros cuadrados sigue dando centímetros cuadrados. Ya tenemos la segunda respuesta. El área total es 96 centímetros cuadrados. Ahora nos falta hallar el volumen. Para hallar el volumen de una pirámide utilizamos la expresión área de la base por altura de la pirámide dividido entre 3. Es muy similar a la fórmula del volumen de un prisma. El volumen de un prisma era área de la base por altura, hasta ahí. Para una pirámide es lo mismo, pero dividido entre 3, porque una pirámide ocupa la tercera parte del espacio de un prisma que tenga sus mismas medidas. Vamos entonces a determinar el volumen. Área de la base ya la teníamos, es 36. Por altura, el ejercicio nos la da 4. Y todo sobre 3. Lo mismo que en el caso del área lateral, podemos multiplicar 36 por 4 y el resultado dividirlo entre 3, o dividir 36 entre 3 y el resultado multiplicarlo por 4. 36 entre 3 es 12, por 4 daría 48. Por lo tanto, el volumen de esta pirámide es 48 centímetros cúbicos, porque esto está en centímetros cuadrados, es el área de la base, y 4 está en centímetros. Centímetros cuadrados por centímetros da centímetros a la 3 centímetros cúbicos. Por lo tanto, este es el resultado del volumen de nuestra pirámide. Y así es como determinamos el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide. Ok, analicemos este problema. Determine el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide hexagonal recta y regular de 15 metros de altura y 20 metros de apotema si su base mide 2 metros de lado y tiene un área de 35 metros cuadrados. Muy bien, entonces nos están hablando de una pirámide hexagonal, o sea, una pirámide cuya base es un hexágono, o sea, un polígono de 6 lados. Además nos dicen que es regular, por lo tanto esos 6 lados son todos iguales, son congruentes. Y estas son las medidas que nos dan. La apotema de la pirámide son 20 metros, la altura de la pirámide es 15 metros, el lado de la base es de 2 metros y el área de la base es 35 metros cuadrados. Con esto vamos a determinar área lateral, área total y volumen. Comencemos con el área lateral. Pues el área lateral, recordemos que es igual al perímetro de la base por la apotema de la pirámide entre 2. Si reemplazamos estos valores, el perímetro de la base sería multiplicar 6 veces, porque tiene 6 lados la base, por 2, que es lo que mide cada lado. Y eso lo vamos a multiplicar luego por el apotema de la pirámide, que son 20 metros. Y todo lo vamos a dividir entre 2. 6 por 2 es 12. Si 12 lo dividimos entre 2 nos daría 6. 6 por 20 nos quedaría 120 metros cuadrados. Y esta sería el área lateral de nuestra pirámide. Primera respuesta. Vamos con la segunda, que sería el área total. El área total de una pirámide es igual al área de la base más el área lateral. Ya tenemos el área de la base, el ejercicio nos dice que es 35 metros cuadrados, más el área lateral, que es 120, nos daría como resultado 155 metros cuadrados. Esta sería el área total, y ya tenemos la segunda respuesta. Vamos con el volumen, que sería volumen es igual a área de la base por altura de la pirámide sobre 3. Reemplazando tenemos que sería 35 por la altura, que son 15 metros, entre 3. 15 dividido entre 3 es 5. 5 por 35 es igual a 175 metros cúbicos.
Por lo tanto, esta sería la tercera y última respuesta a nuestro ejercicio. El volumen es 175 metros cúbicos, el área total es 155 metros cuadrados y el área lateral es 120 metros cuadrados. Ok, veamos este problema que nos ponen en pantalla, que dice así: la pirámide de Louvre es una pirámide de vidrio y metal situada en el centro del Museo de Louvre en París, Francia, que alberga la entrada principal al museo. Tiene una altura de 21.64 metros sobre una base cuadrada de 35.42 metros de lado. Determine la cantidad de vidrio que recubre la pirámide de Louvre. Muy bien, entonces básicamente lo que el ejercicio nos está pidiendo es que determinemos un área lateral, porque si nos fijamos, si ponemos un poquito de análisis, el vidrio que recubre la pirámide está en las paredes. El piso, lógicamente, no podría estar cubierto del mismo material. Así que el ejercicio nos está pidiendo el área lateral de la pirámide de Louvre. Esto es lo que tenemos que hallar. Para eso el ejercicio nos da la altura de la pirámide y lo que mide un lado. ¿Qué nos hace falta en este ejercicio? ¿Ya lo vieron? Nos hace falta la apotema. Vamos a recordar entonces que la altura de una pirámide va desde la cúspide hasta el centro de la pirámide, o sea, sería más o menos esta distancia que hay aquí. Y la apotema, que es la distancia que nos hace falta, iría hasta el centro, hasta el punto medio de uno de sus lados, de cualquiera. Esta distancia sería la apotema. Ok, vamos a colocarlo aquí, vamos a utilizar la regla. Eso. Esta sería la apotema. Mientras que la altura sería desde la cúspide hasta el suelo. Aquí pues como tenemos un dibujo de 2 dimensiones, no se aprecia correctamente que la altura está por dentro de la pirámide. Imaginen una línea que baja desde la cúspide hasta el piso por dentro de la pirámide. Esa es la altura. Y finalmente tenemos este otro lado, que es la mitad de lo que mide un lado de la base. O sea, si la base mide 35.42, ese lado mediría 17.71 metros. Tenemos la altura, que es 21.64 metros, y nos faltaría la apotema. Aquí se forma un triángulo rectángulo que nos permite utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a colocar que la apotema es igual a la raíz cuadrada de 21.64 elevado al cuadrado más 17.71 elevado también al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Por lo tanto, la apotema es igual a la raíz. Vamos a elevar esas dos cantidades al cuadrado. Tenemos entonces 21.64, que eso sería 468.29. Estoy aproximando siempre a 2 décimas. Más 17.71, que sería 313.64, todo entre la raíz. Sumamos esas dos cantidades, tenemos 468.29 más 313.64, eso nos da 781.93, y esto está todavía dentro de una raíz. Ahora aplicamos la raíz cuadrada a esto. Nos daría como resultado 27.96 metros, porque recordemos que estamos trabajando todo con metros. Entonces ya tenemos el valor de la apotema. Vamos a escribirlo por este lado. Apotema es igual a 27.96 metros. ¿Ok?
Muy bien, entonces vamos a determinar ahora sí el área lateral. Utilizamos la fórmula: área lateral es igual a perímetro de la base por apotema sobre 2. Entonces ahora tenemos área lateral es igual perímetro de la base. Entonces el perímetro de la base son 4 lados iguales que miden 35.42. O sea que eso lo podemos hacer multiplicando 4 por 35.42. La apotema, que ya la habíamos calculado, 27.96. Y todo esto sobre 2. Por lo tanto, el área lateral es igual 4 por 35.42, 141.68. Esto lo tendremos que multiplicar por 27,96 y todo lo tendremos luego que dividir entre 2. Si utilizamos la calculadora para hacer toda esta operación, nos daría 1980.68 metros cuadrados, porque esto está en metros y esto también. Metros por metros da metros cuadrados. De manera que la cantidad de vidrio que recubre la pirámide de Louvre es de 1980,68 metros cuadrados. Y esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Y listo, eso fue todo por ahora. Recuerden darle like y suscribirse al video si les gustó. Si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún tema en específico, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que subamos. Hasta la próxima clase.